Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver la enfermedad de Chagas, parte de del curso de microbiología y parasitología, del área de parasitología. Em, bueno, que ya conseguimos una televisión más grande que nos va a ayudar a proyectar el tema, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. Chagas se define como una enfermedad que es parasitaria, que es provocada por un parásito del nombre de Trypanosoma cruzi, que ese es su nombre científico. Parasita la sangre y tejidos de las personas y animales y también puede vivir y completa su ciclo de vida en el tubo digestivo de algunos insectos como las vinchucas y las chinches. La bichuca es un nombre genérico que se le da a diversas especies de chinches. Normalmente viene de un prefijo sudamericano, pero son generalmente estos grupos de chinches que podemos observar acá. Son diversas especies las que pueden transmitir. Eh, la mayoría les gustan climas un poquito frescos, zonas boscosas, pero se han encontrado estas especies, sobre todo la de la fotografía, en algunas zonas de Tapachula, en las zonas costeras, en las zonas cerca de los ríos. La transmisión, pues las crías son vectores. Si una chinche o una ninfa pica a una persona o a un animal que tiene esta enfermedad, pues de la sangre que va a adquirir, que va a digerir, va a ir el parásito de las tripanosomas. Estos se reproducen en el intestino del insecto y cuando vuelve a picar a otro mamífero, libera su materia fecal y en su materia fecal es donde van las formas, los trofozoitos infectantes de este parásito, y a la hora de rascarse es cuando van a pasar, ¿no? Generalmente pican en la noche, ¿sí? Las chinches cuando empiezan a comer defecan y cuando la persona se rasca en ese lugar de la picadura, los parásitos entran al cuerpo y ahí es cuando esa persona contrae el mal de Chagas. Otra vez, esta es la especie más común que se encuentra de las chinches besuconas, es la que se encuentra en Centroamérica y el sur de México. Su esquema de transmisión, como les decía, pica a una persona que está infectada, posteriormente pasa y pica durante la noche y le pasa al paciente, al próximo paciente, le da una picadura, empieza a absorber su sangre y posteriormente se rasca por el reflejo de rascarse y pues ya queda alojado el tejido. El ciclo de la bichuca es de un año, ¿sí? Donde los huevos en realidad depositan alrededor de 200 huevos, de donde evoluciona de una ninfa, que es la forma pequeña de la bichuca, hasta la forma adulta. Las formas adultas vuelan, son chinches voladoras. Las bichucas son, no, su forma de transmisión, pues es la forma natural, ¿no? La forma en la cual se pasa de un paciente a otro. Hay otras formas de transmisión, como la forma congénita de una mamá que es portadora de Chagas, se lo puede transmitir a su bebé durante el embarazo y el parto. La vía digestiva oral por el consumo de algunos alimentos que estén parasitados, que estén contaminados por el parásito, o la vía transfusional por transmisión de sangre donada por personas con Chagas. Sí, la vía digestiva o oral es muy difícil que se dé. Eso se da en la naturaleza con sus reservorios por carnivorismo, cuando por ejemplo un coyote, un lobo, un zorrito consume carne o encuentra carne en putrefacción, se puede contagiar de los trofozoitos y adquirirlos, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante que no les vamos a decir trofozoito, tiene una forma característica para este tipo de microorganismos. Por vía transfusional, por sangre donada, o también puede ser a través de un trasplante, puede adquirirse la infección. La transmisión puede ser vertical, ¿sí? A través de trasplantes, puede ser vectorial, puede ser por la chinche, que es lo más común, puede ser por transfusión, puede ser por trasplante de órgano, accidentes de laboratorios, que bueno que ahorita ya ha disminuido bastante, pero hubo una época en la que sí se enfermaban muchos laboratoristas, muchos investigadores a la hora de trabajar con Chagas. De manera oral, pues no se ha demostrado en nuestro país.
Este es el ciclo completo, donde se ve que sus reservorios, pues los perros, los gatos, los mamíferos tienen un único requisito que tiene que ser en la vida silvestre, es que sean mamíferos, y de ahí son transmitidos por las chagas. Eventualmente entramos a su área y estamos en contacto con la chinche y nos pasa sus parásitos, y posteriormente adquirimos la tripomastigota, ¿sí? Que en la fase aguda es donde más abunda la tripomastigota en el trasplante circulatorio. Cuando el sistema inmunológico está actuando y cuando ya hay un tratamiento antiparasitario, empieza a evolucionar la forma de amastigota y se empieza a meter en los tejidos. Vamos a ver más adelante de estas formas y por qué la fase aguda, por qué la fase crónica y por qué se puede transmitir por vía transplacentaria, por vía transfusional. Las formas morfológicas importantes son el tripomastigote, que se encuentra en la sangre, ¿sí?, circulante de los animales y del hombre infectado. Esta es la forma, como podemos ver, es un trofozoito alargado, pero lo llamamos acá tripomastigote. Es alargado, tiene kinetoplasto, ¿sí?, prominente detrás del núcleo, y aparte tiene un único flagelo y tiene esa estructura como aletita, ¿no?, que es la que le ayuda a movilizarse en el torrente circulatorio. Aquí lo vemos en otros frutis sanguíneos. Acá se ve puros eritrocitos y aquí está el parásito, ¿no?, para que veamos más o menos el tamaño que tiene el microorganismo de Chagas. Otro esquema, ¿sí? Igual, aquí se ve su flagelo y su aletita, ¿verdad? Si se acuerdan, en las presentaciones anteriores a qué grupo pertenecía el de Chagas, ¿no? Los tripomastigote, ¿sí? Esa es su primera forma evolutiva. La segunda forma evolutiva es el amastigota. El amastigota es una forma intracelular que tiene replicación pues dentro de la célula. Se multiplica por división binaria, o sea que su forma básica de multiplicación es la mitosis. Es aflagelado, es redondo y un kinetoplasto poco prominente. Aquí podemos ver algunas células, ¿sí?, con sus respectivos amastigotes, ¿vale? El amastigote se ve acá. Aquí tienen bastante, hagan de cuenta que fueran como garrapatitas dentro de la célula. Están dentro de la célula haciendo una fisión binaria, ¿no? Aquí cuando ya hay cambios morfológicos en la estructura, en el comportamiento del sistema inmunológico, cuando hay un uso de antiparasitarios, empieza a tomar esta forma evolutiva el parásito de Chagas y se empieza a meter en los tejidos. ¿Sí? Los pacientes que podemos considerar con la enfermedad de Chagas en la fase indeterminada son personas en fase indeterminada, infección por Trypanosoma cruzi, es alguien que está infectado pero no va a tener las manifestaciones clínicas, no tiene los signos, no tiene los síntomas, son los exámenes complementarios, todas las radiografías, los ecocardiogramas son normales. El paciente es básicamente un portador una vez que adquiere en la etapa inicial. Cuando llegamos a la fase crónica, el individuo tiene una infección chagásico, está infectado y también está enfermo. Aquí hablamos que tiene las mismas características que en la fase indeterminada, pero hay signos y síntomas, ya sean cardíacos, digestivos u otros que sean atribuidos al Trypanosoma cruzi. Generalmente se va a las vísceras, todo el tejido visceral. Hablamos de vísceras de tejido cardíaco, tejido digestivo, tejido pulmonar, tejido del vaso, todos nuestros órganos internos pueden ser parasitados por Trypanosoma cruzi. Por eso es una enfermedad muy grave. Y de acuerdo a la forma de transmisión de la persona, se pueden encontrar tres formas clínicas. En la fase aguda, porque hay altos de parasitismo, o sea que hay un exceso de tripanosoma en el torrente circulatorio. En esta etapa aguda podemos ver la presencia del signo de Romaña, un complejo oftalmoganglionar que desaparece de 2 a 3 semanas. Pueden tener fiebres en esa etapa y empiezan a tener miocarditis y meningoencefalitis, así como espato y esplenomegalia. Pasa
desapercibida en alguna de las veces, pero se diagnostica principalmente en los niños menores de 10 años, sobre todo por el signo de Romaña-Massa, que vamos a ver más adelante cómo son los signos de Romaña-Massa. En la fase subaguda o indeterminada, en esta fase hablamos que hay baja parasitemia y presencia de anticuerpos específicos, pero el sistema inmune controla la infección, pero no la elimina. En esta fase hablamos de una fase subaguda, una fase que es indeterminada, donde el 30% de los individuos pasa a una fase latente, donde se va a mitigar el daño. Se encuentran sobre todo en el tejido cardíaco y en el tejido digestivo o el neurológico. Se esconde el microorganismo, se esconde, como recordemos que son los ninjas de la microbiología. Se pueden esconder durante 10 a 20 años mientras el sistema inmunológico los está controlando, ¿sí? Estos generalmente son los portadores que encontramos en los tamizajes de donantes de sangre. Las pruebas para donador de sangre incluye Chagas, ¿sí? Y en las pruebas de tamizaje de mujeres embarazadas. En esta etapa predominan las manifestaciones cardíacas, ¿sí? Hay a veces miocarditis, hay arritmias, hay insuficiencias cardíacas, hay enfermedades gastrointestinales, hay daños en las células muscular, en el tejido liso, nervioso, en la pared intestinal. Pueden tener megacolon, pueden tener el megaesófago, ¿sí? Y aquí hay un global de los síntomas, ¿no? En la fase aguda empieza después de que se contrae el parásito 15 a 60 días, hasta 2 meses, con fiebre, diarrea, dolor de cabeza, cansancio, vómitos, falta de apetito, malestar general. Pueden ser poco notorios en algunos casos y no se presentan síntomas. Si vemos, estas son formas indiferenciadas. Esa se puede ver en el horizonte clínico. Lo podemos llevar al horizonte clínico donde no sabemos qué enfermedad es, porque son características clínicas que no se encuentran normalmente que se encuentran normalmente en muchos malestares, muchas enfermedades. Entonces no podemos diagnosticarlo así con el ojo clínico y decir, usted tiene Chagas, ¿sí? Cuando pasamos a la fase indeterminada, esta es la que dura varios años o incluso toda la vida. Y durante esta etapa se presentan síntomas que solamente se pueden detectar a través de un análisis sanguíneo, ¿sí? Y en la fase crónica es donde llegan muchos de los pacientes, entre 20 y 30 años después de haber contraído tripanosoma. En algún momento de su vida lo picó la chinche, ¿sí? Lo picó la chinche hematófaga y les pasó la enfermedad de Chagas. Principalmente el órgano afectado es el corazón, ¿sí? A veces casi siempre llegan por paros cardiorrespiratorios, ¿sí? Y en menor medida el sistema digestivo y el sistema nervioso. Pues imagina una persona que a los 20, un jornalero, se le picó la chinche cuando se fue a dormir, cuando fue a hacer la raya, ¿no? en el campo. Entonces, pasa el malestar general, llega a fase indeterminada. Como es una persona pues de campo, su sistema inmunológico es muy fuerte. Pasan 20 años, 25 años de que lo picó el animalito. Para sus 40 y tantos llega a tener esas manifestaciones y se infartó. ¿Qué dicen en las comunidades? Es que tenía muchos sueños, se cansó, se sentó, se durmió y se murió. Así pasa normalmente, no se le llega a diagnosticar. Vamos a ver más adelante que inclusive hay unas películas de estas enfermedades donde hablan de que dicen, idiopático, tuvo un infarto idiopático, nunca supimos qué fue. Y si hacemos una retrospectiva, puede ser el de Chagas. El mal de Chagas es una consecuencia, ¿no? Se puede morir de Chagas y se puede uno morir de Chagas. ¿Cuánto me va a tomar? Me va a tomar 20 años, ¿sí? Espacios cerrados es donde podemos ver al animalito, a la bichuca, todas estas especies de chinches las vemos en espacios cerrados, en sitios oscuros, en grietas, en paredes, detrás de muebles, detrás de cuadros, en los gallineros, en los corrales, en los depósitos, debajo de colchones, camas y catres, en zonas rurales sobre todo, en las casas que son de teja, de palma, es donde más se pueden esconder estos animalitos.
en casas que no han tenido mucho mantenimiento o que empezaron en obra negra y quedó ahí en obra negra y se formaron grietas. En esas grietas se pueden esconder. ¿Cómo prevenimos? Porque aquí más que prevención, más que curación, es prevención, ¿no? Pues hay que mantener limpia lo más posible y ventilada la casa con sus alrededores, limpiar detrás de los muebles y objetos colgados de las paredes, mover y revisar las cosas amontonadas y lo más frecuente posible, o sea, echarle más ganas a la limpieza de su zona, ¿no? Los animalitos, pues animales, perros, gatos, gallinas y palomas, hay que evitar que duerman en la casa, hay que corretearlos, que estén siempre. ¿Dónde es el lugar del perro? Pues el perro en la casa no debe tener lugar, pero si no en su patio, en el patio, sí, en el patio, y si tiene un jardín, en el jardín, aunque descarguen, pero no, su lugar no es ahí con ustedes en el cuarto. Hay mucha gente que duerme con sus perritos. Ningún animal debe de dormir con nosotros. Hay que tapar grietas, agujeros, ¿sí?, entre las paredes, techos, construir, de ser posible, corrales para gallineros, si tienen gallinas, animales que consuman, en sus áreas específicas, en corrales, no tenerlos ahí nada más cerquita de la casa. Cuando vemos las bichucas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero control químico, ¿no? Con insecticidas, ¿sí? Usualmente las que matan cucarachas matan también estos animalitos. Preparar la vivienda rociando insecticidas, llamar a fumigación, sacar los alimentos y elementos de la cocina de la vivienda, descolgar todos los tipos de cuadros, ¿sí?, que se colocan en las paredes, el rociado de insecticida, ¿sí? Y pues hay que ser realizada por personal capacitado, ¿verdad? Personal que sepa. Como les decía, son en casas, en zonas rurales, ¿sí? Ahorita que estaba muy de moda antes del brote, ¿verdad? Ir a pueblitos, ¿verdad? Lugares coloniales, de pasear. A veces de ahí es donde vamos a traer la enfermedad. El tratamiento, pues sí hay un tratamiento, pero el tratamiento no te elimina al 100% el parásito, ¿sí? El tratamiento, el primero es benzimidazol, que se presenta en comprimidos en 100 miligramos de dosis de 5 a 7 miligramos repartida en 2 tomas al día de 30 a 60 días. Esto cuando logran encontrar la fase aguda, ¿no? Que los niños de hasta 12 años se les puede dar de 7 a 10 miligramos. Puede producir manifestaciones cutáneas, ¿sí?, polineuropatía. Una tercera parte de los pacientes tratados con esta dosis presentan náuseas, erupciones, ¿sí?, alrededor del 8º y 9º día. Entonces a veces se obliga a interrumpir el tratamiento y a menos que la erupción, que vaya acompañada de erupción, de fiebre y adenopatías. La siguiente opción de tratamiento es el nifurtimox. También se le da en dosis diarias a los niños de 15 a 20 miligramos por kilogramos, a los adolescentes de 12.5 a 15 miligramos por kilogramos. Cuando es Chagas congénito, de 10 a 20 miligramos en 2 dosis, y se requiere a los adultos mayores de 16 años hasta 10 miligramos por kilogramos días. Cuando es la forma aguda, se le tiene que dar de 90 días, y en los adultos se recomienda iniciar las dos primeras de las dosis más bajas y aumentar 2 miligramos aproximado durante 4 meses en las formas crónicas, ¿sí?, en las que se requiere el tratamiento en una duración de 90 a 120 días. Hay unas consecuencias como pérdida de apetito, pérdida de peso, sobre todo en ancianos, y eso es lo más importante, pero pues lo más importante es la prevención, ¿verdad? Siempre hay que tener la prevención, siempre hay que estar cuidando que se nos infecte nuestros familiares, y pues también hay que tener en cuenta pues que el mal de Chagas también está relacionado con la pobreza, ¿no? Zonas marginadas, zonas que no vemos normalmente, donde ya están que ya ni nuestros gobiernos ni nuestra sociedad cuidan, ¿no? Que nos pase, ¿no? Que son zonas donde ya no la enfermedad del campo, entonces casi no se da en la ciudad,
No digo que no se dé, sí se da en las zonas de la ciudad, en zonas también en las márgenes, en las zonas de miseria, en los círculos de miseria, ¿no? Generalmente en las afueras de la ciudad es donde se pueden contagiar las personas, donde pueden ser víctimas de estos microorganismos. Muchas veces nuestra propia fauna que tenemos en la casa, ¿verdad? Que nos acompaña cuando nos vamos a dormir, nos protege indirectamente de estos animalitos, porque, por ejemplo, lo que comúnmente llamamos cuija, ¿no? Los geckos se comen a estas chinches y no entran a la casa. Las cuijas, los ciempiés también son depredadores de este tipo de microorganismos y por eso no llegan mucho a nuestras casas, pues. Pero sí son cosas que la misma naturaleza en cierta forma como que nos separa de estos animalitos. Pero bueno, en fin, por mi parte eso es todo para esta clase de Chagas. Nos estamos viendo.